La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por 3 grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa, pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. No, hermoso, boludo. Penitente, retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes, vuestro despertar se escribe ahora en los pliegos eternos. Anunciada es mi nombre, y provengo de los altos montes celestiales, asiento y principio de todo lo que santo se considera, para poder dirigirme a vos. Consideradme así preceptora en esta empresa, originada en la más alta sede. Penitente, el milagro va a dar a luz a un nuevo hijo, en un gran corazón descendido de las nubes, que vigila desde lo alto la antigua ciudad del Santo Nombre. Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento. Mas en esta ascendente vía de penitencia os aguardará la archicofradía. Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas, ahora aguardan vuestra llegada. Quiere decir que se va a complicar muchísimo. Porosfina, de la Hermandad de los Bordadores. Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración. Odón, de la Hermandad de la Sal. Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo, el primero que fue, Eviterno, padre de los penitentes. Penitente, el milagro ha inculcado 3 remordimientos en la conciencia de 3 de sus guardianes. Solo revelándolos, conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad, permitiéndoos así ascender a su zona superior y finalmente hasta el Gran Corazón. Buscad a los guardianes. Bienvenido a este alboroto de aserraduras, colas y barnices que es mi humilde taller. Bien. Montañés es mi nombre, maestro de imagineros, los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos, para poder ser contempladas y admiradas con veneración por todos los devotos. No quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos, mas puedo conocer lo justo y necesario en vos. ¿Acaso, pues, de alguna manera, no somos todos penitentes en esta tierra?
El milagro dispuso que, al ser mi profesión la de imaginero, tallara en la madera como última obra mía la figura de la Santísima. Penitente, vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra. Procuradme los mejores cinceles y herramientas, las más bellas pinturas, los más delicados barnices. Además, soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda, como esta que os entrego aquí. Aceptadme este gesto de gratitud. Obvio. El traidor. Es solo la primera pieza de cuantiosas más que labraré para vos. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda, y así sentiréis su favor, mas también su carga. Las manos del milagro me guiarán en el tallado según el recuerdo que me traigáis. Que os guíen como ellas a mí, penitente. Solo hay sombras tras esta recia cortina que separan pecado y confesión, crimen y juicio. En mi oscuridad solo quedan el llanto para mí y el perdón para los que lo buscáis. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? ¿Cuánto tiempo desde que este sacramento comenzó su larga agonía? Ahora que vuestra penitencia de silencios y dolores en la carne os ha conducido hacia mi sombrío confesionario, permitidme podar la culpa que portáis y así sentiréis aliviar la carga. Por favor. Nana, mi niña, Nana. ¿Quién sois que tanto rostro como nombre ocultáis? No. Vuestro nombre no importa si vuestros pasos os han conducido hasta mí. Yerma es el mío, mas esta ocasión no es propicia, pues son presurosos los pasos que mi promesa alienta e inquebrantable la voluntad que los dirige. Este odio que cubre de sombras mi razón, he de partir de inmediato. Penitente de misericordes pasos, mi máscara de oro llora al teneros delante. Os halláis en el jardín de los altos coros. Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado, nacidos del milagro. ¿Otro más? Oh incansable tiempo, que viajáis sin demora y borráis el pasado, evocando inciertos futuros. Hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo, que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento. Penitente, liberad a mis hermanos que, por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno, se encuentran apresados y repartidos por estas tierras, bajo la mirada del gran corazón surgido en el cielo. Solo ellos os permitirán subir a lo más alto. Ábranse la piel y las rojas carnes. Destápese la mentira que mi envoltura oculta, pues solo soy huesos y sangre. Llénense así los cálices con los que brindan reyes y sacerdotes. Oh, bienaventurados seamos. He aquí a un penitente. Sí, señor. A vuestra reverencia. El cabeza de cucurucho. Somos Medardo y Escolástico, mercaderes peregrinos y escribanos. Bien. Nunca se sabe dónde puede haber bienes de gran valor. ¿Qué puede haber de injusto o malicioso en recorrer los caminos en búsqueda del beneficio doble? El del bolsillo al vender y el del espíritu al caminar en oración. Mientras Medardo cumple su penitencia en el andar introspectivo, yo me hago cargo del comercio, sin además dejar de escribir sobre los primorosos paisajes de los rumbos tan diversos que tomamos. Ah, son dos tipitos, claro. Contemplad nuestro escaparate. Gran atractivo poseen los enseres que una vez estuvieron perdidos en las travesías.
ya que ellos mismos adquieren el recuerdo de la propia hazaña. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Caminante que os desviáis de vuestro camino, haciendo que vuestros pasos imiten mudos a los nuestros. Que no os engañen a los ojos estas nieblas de negrura, pues estáis ante la procesión de sombras. F. Figura de la sinuosa bruma, pagadnos con la falsa moneda, la de bordes dentados y rasgos olvidados, la que no vale y que nadie quiso. Así os guiaremos a través de la densa negrura hasta lugares remotos. Acercaos y contemplad esta delicada tumbaga. Los mantones bordados, los vestidos de seda. Os encontráis en el comercio de Regina. Mis mercancías son mi hogar, mi lecho. Son parte de mí como yo soy parte de ellas. Vos señaláis y este diligente brazo os concede vuestra petición. Messi. Aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo, penitente sin nombre. Hace mucho que mi vida no es sino una constante disputa por cumplir una promesa tan antigua como estos suelos. ¿Sería vuestro deseo conocerla? Obviamente, si quiero conocer la historia. Cuando aún era una niña, pude escapar del horror de la deformidad engendrada por el milagro. Wow, una sobreviviente del milagro. Un milagro que eligió el reflejo limpio de las aguas inmóviles de un lago para revelarnos la verdad que nos reservaba a cada uno de los que nos mirábamos en él. La vieja campana, que años hacía que había caído al fondo de aquel lago, comenzó a sonar, encrespando las aguas al ritmo de su sobrecogedor tañido. Nuestros rostros reflejados comenzaron a deformarse ante nuestras aterrorizadas miradas. Y el milagro acabó por plasmar aquella obra, aquel horror desfigurado sobre las aguas, como si se tratara de un fresco, haciendo desaparecer todo lo que en ellas se había reflejado. Mientras huía, torné mi mirada hacia el lago y pude ser testigo desde la lejanía de aquel horrible acontecimiento. Penitente, ¿no lo oís? Nos encontramos cerca de una de las formas malogradas del milagro que ansía vuestro encuentro. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Y sí, porque solo yo no creo que lo pueda conseguir. Es más, estoy seguro que voy a perder. Pero bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros. Allí me encontraréis y en comunión lucharemos. Gracias. Agitadas nubes de polvo anuncian vuestra llegada. Polvo en el aire, fruto del desgaste de los muros, de las estatuas y de nuestros propios huesos. Tantos pecados escucharon estas piedras que no pudo sino sucumbir, estremecida ante sus culpables ecos. Ecos que no soportaron el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí, reptando por estos muros, erosionándolos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados, aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar. Ay, no. Ay, no. ¿Y esta quién es? ¿Y este señor? Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Yo, Radamés, dediqué toda mi larga vida a escuchar las confesiones de tantos y tantos afligidos. Ay, no, el confesor muere.
Incluso después de fallecidos, podía seguir oyendo el eco de sus dolientes voces, suplicándome volver a ser escuchados, volver a ser confesados. Mas el dolor de tantos nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos. Uno de esos ecos, de esas incesantes voces, fue la voz misma del milagro, que me ordenó custodiar su sagrado remordimiento. Obedecí, y entonces me llegó el llanto. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Aún duele su recuerdo. Fue un humilde matrimonio que, mutilado de esperanza por no poder engendrar descendencia, se encomendó, desesperado, al milagro. No tenéis que hacerla la del milagro. Un milagro cuya luz parecía haberse apagado en los corazones de todos nosotros. Pues habiendo dejado de iluminarnos durante tanto tiempo, la creímos extinta. El moribundo día declina ya su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera ese terrible sueño que nunca despierta. Que Dios siempre te encuentre confesado. Uy, no, ¿y ahora? Ah, se va cayendo la iglesia. ¿Qué no dice anunciado? Penitente, habéis conocido uno de los 3 remordimientos. La primera parte del testimonio del nacimiento os ha sido revelada, y la eminente figura esculpida del Padre ha descendido. Encontrad a los otros 2 guardianes. Agradecidas quedamos. A vuestra reverencia me dirijo. Tras verme libre de amarguras, después de largos años de arrepentimiento, vi en sueños unas abejas, creando un panal con dulce miel dentro de aquellos huecos, ahora vacíos, de mi alma. Pero el milagro no discierne entre sueños y verdades, y mi castigo soñado se hizo corpóreo. Oh criaturas del milagro, ¿qué queréis de mí? La visita que ha hecho vuestra reverencia a este arrepentido, castigado pecador, no será en vano. Tomad esto como presente. Si por ventura este regalo que os entrego llegara a quebrarse, perdiendo sus méritos, traédmelo de nuevo. Pues esta miel que no deja de manar podrá deshacer ese daño. Dejemos a las abejas continuar con su dolorosa obra. Tributo para honrar, para honrar. ¿Sí? Esta corona de bellas edificaciones fue construida para poder estudiar el brillo sobrecogedor que hacía intuir la forma de una basílica que una vez unos fervorosos devotos atestiguaron haber presenciado. Nunca nadie había podido ver aquello de nuevo, hasta ahora. El milagro nos bendice a todos al revelarnos lo que ha estado oculto, invisible y prohibido. Vivo de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica. Vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo. Vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío. Vivo, aunque al cerrar los ojos
en la noche íntima tras mis párpados, sigo muerto. Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes, de este temblor, de esta agonía. Qué dulce el dolor cuando es el nuestro. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que el milagro, cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento, despertó. Despertó allá donde quiera que se mantuviese dormido y, conmovido por la dulce melodía de tan nobles súplicas, bendijo a esta pareja de fieles devotos, otorgándoles su deseado hijo. Jódeme que el penitente es hijo de estos dos. El moribundo día declina ya su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera este terrible sueño, que nunca despierta. Penitente, habéis conocido el segundo de los remordimientos, y con él otra parte más del testimonio. La figura de la madre ha descendido, piadosa. La parte superior de la ciudad, aquella separada del resto por designios del milagro, pronto se unirá al resto. Encontrad al último guardián. Oh, hermana, tan severa, tan terrible Cástula. No me engañáis con vuestra expresión indiferente, con esa serena desafección que mostráis de forma tan natural. Sé que oís mis palabras, aunque la mirada que me devolváis sea la de la sombra misma. Oh, bienvenido seáis, visitante, a esta mesa de reproches e intrigas. Mi nombre es Trifón, pues así lo quisieron mis padres. No hagáis caso a las palabras de mi hermana, tampoco a sus silencios, pues a pesar de su rostro enjuto, aún puede descubrirse en él una sonrisa maliciosa. No me importan ya vuestras confabulaciones. Hace tiempo que una ruin imaginación gobierna vuestro entendimiento. Me viene a la memoria cuando teníais ese viejo pañuelo verde y azul, cuya suavidad, decíais sin parar, os llevaba a otras épocas, a antiguos recuerdos. Si lo tuvieseis ahora entre las manos, quizás abandonaseis las continuas acusaciones. No lo habríais perdido si dejarais de rebuscar entre mis cosas de una vez por todas. Si tuviéramos el manuscrito de mi hermano, revelaríamos hasta el último de sus secretos. Ahora sí. Sed bienvenido a este palacio. Qué silenciosos, qué aburridos han sido estos lujosos aposentos. Salones que antaño estuvieron concurridos por los más distinguidos visitantes. Todos acabaron aquí, cautivos. Conmigo no, perra. Atrapados, petrificados como estatuas áureas, paralizados por las mismas riquezas que ansiaban. Bailad ahora con mi acero, penitente. Bordaremos vuestra carne en sagrado castigo, en un tapiz de sangre y oro. ¡En guardia! Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final.
Yo, Orospina, soy hija de los telares, de los mantos de oro y la fina plata, de la grana y el blanco, hermana mayor de la hermandad de los bordadores, secreto antiguo del hilo y el alfiler. A donde voy, nada reluce con dorado setillo. Y mi grácil acero no volverá a adornar el aire con súbita caligrafía de plata. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría a aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra haciendo crecer sus semillas malditas, cual heridas en una espalda flagelada. La caricia tibia y dorada del crepúsculo me invita a cerrar los ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera ese terrible sueño que nunca despierta. Adiós, adiós, Orospina. Descanse. Abajó completa la ciudad, el templo. Va, no sé lo que era, la catedral. El testimonio completo os ha sido revelado y la figura contrahecha del testigo ha bajado finalmente. Las tres grandiosas figuras de piedra de la familia se han humillado ante todos nosotros. Elevad vuestra mirada, pues la deslumbrante belleza de la zona superior de la ciudad del Santo Nombre os da la bienvenida. Ahora marchad, que la duda no deje en vos su desapacible impronta. Penitente, nuestro vínculo nos llevó a la victoria, mas no fue aquella la que ansío. ¿Sería vuestro deseo que continúe con el relato de mi promesa? En efecto, fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana. Pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición. La señora, la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago, vivía para admirar su propia belleza, la misma que ella creía insólitamente divina. El reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor, manteniéndola embelesada durante días, deseando aquella perfección reflejada para sí misma. Rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo. Al mirarse una vez más, vio cómo su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos provenientes de la campana hundida del lago. ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Sí, papá, sí, siempre me sirve de Allí ayuda. me encontraréis y en comunión lucharemos. Vale. Cuán sombrías e inciertas son las estancias donde el milagro permite vernos y hablarnos. Aún pasadas las muertes, aún pasados los sueños. Penitente, estamos en la capilla de las 5 palomas, y ante vos se halla la voz relatora del testigo. Ok. Todo lo que queda de mí es testimonio, pues mi difunto cuerpo yace expuesto en esta urna de cristal y oro. Volvéis del largo soñar
para evitar el nacimiento. Necesitaréis la lengua incorrupta que mis restos aún albergan, cuyos susurros prohibidos os guiarán por el camino para tan comprometida tarea. Liberad a las 5 palomas, y la urna que contiene mi reposo se abrirá. Despertad ahora de este sueño. Figura de la sinuosa bruma, pagadnos con la falsa moneda, pues así os guiaremos a través de la densa negrura hasta lugares remotos. Y para vuestra sed, soy el agua. Para vuestro frío, Candela. oh, dejad paso al que aún no me conoce, al que aún no me ha besado. Feligres, que venís en busca de mi dulce bendición, arrodillaos y posad vuestros labios sobre mi santa blancura. Y por ahí me da algo. ¿Qué fue? Bien. Sentid como mi gracia os llena de regocijo. Solo yo soy vuestro amparo. Solo yo vuestro consuelo. Desconfía de cualquiera que te diga eso. Bienaventurados los que me veneran, pues ellos sentirán mi favor, el favor de la santidad misma. Sí, sí, capaz. Sentid como vuestro fervor exuda por cada fisura de vuestro metal y regocijaos. Y regocijaos. Bueno, ya está, nos regocijamos. Penitente mío, os continuaré asistiendo si me entregáis vuestros besos. ¿Está muriendo esta señora? Que entre quien busca el recogimiento. Milagro, que poseéis las llaves que todo lo abren y las manos que todo lo cierran. Acoged a vuestro siervo. Penitente, que venís en busca del luto tras nuestros negros velos. Encontrad a mis hijas. Apagad la luz de los cirios que las acompañan. Bueno. Solo así podréis entrar en su duelo. Cuando anochece encima de las tejas, amanecen mis faroles. Bien. Es su luz la que nos guarda, en este sombrío rincón, lleno de viejos rosarios. Mi nombre es Sagrario. Anudar rosarios es mi penitencia. Buenísimo, yo tengo. Y no puedo servir a una causa más virtuosa que la vuestra. Penitente. Okay. Si me entregáis los nudos, aumentaré los misterios de vuestro rosario, para que os llenen de consuelo. Gracias, por favor. ¿Poseéis nudos de rosario? Sí, Venid tengo ahora. 2. Dejad que mis manos anuden un nuevo misterio en vuestro rosario. Sí, es muy amable. Vuestro rosario ahora atesora un misterio más. Penitente, este no es lugar para nadie. ¿No veis que la muerte respira este mismo aire que seca nuestras gargantas? Que pisa estos mismos suelos. No se oyen siquiera los llantos a los muertos, pues aquí hasta los llantos están prohibidos. Yo permaneceré en la sombra tras estas rejas para que no veáis mi enfermo rostro. Pero aunque no hay nadie que logre a lo largo de su vida saber verdaderamente quién es, puedo deciros de mí un nombre. Casto. Qué tenebroso suena un nombre cuando se dice en esta oscuridad. Puede que tenga algo para vos. Si es así, tomadlo y marchaos. ¿No notáis cómo la muerte nos envuelve y nos da cobijo? ¿No notáis cómo nos seca hasta el llanto de nuestros ojos? Ella es mi prisión, mi compañera, mi guarda, pues todo lo muerto me acompaña. Y lo que aún no ha muerto no tarda en morir a mi lado.
¿Qué pecados cometí para tan severa penitencia? Penitente, tened a vuestro bien recibir este obsequio, que una cándida voz en sueños me pidió que os entregara. Bueno. Una voz cuyo dueño siempre desconoceré. Oh, corazón que descendéis del cielo, ¿qué queréis de nosotros? El milagro es misericordioso con nosotros y le da a esta sombra el derecho a hablar. Nunca comprenderé qué encumbradas razones me eligieron para presenciar y narrar los hechos en los que el milagro intentaba regresar a nosotros. Este es el testigo. Pues largas eras han pasado desde que nos había abandonado. Veo que se cumplió mi petición. Y aquel bienaventurado peregrino os entregó mi presente. Abrid las jaulas cuyas llaves fueron robadas. Paloma, que del azabache tomáis el color, abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Más triste. Igual me faltan 4 llaves más. What the fuck, ¿y eso? No, esto cambió totalmente. O sea, salió un... tipo una capilla, o no sé, una torre de forma espectral. Que den 2 clamores las campanas, pues el velatorio empieza. Qué fe. Va a estar complicado ahora. Y nos hundiremos en un mar de luto. Dale, vení con tu luto. Por fin. Ay, no, ¿y ahora? Jodido de cojones. No sé. Recemos juntos esta interminable letanía. No, para atrás. No sé qué es lo que tengo que hacer ahora. Cuyos versículos nos encadenan a una plegaria eterna Que trasciende la muerte. Bueno. Uníos a mí en la perpetua oración. Sí. El milagro debía crear un nuevo icono. Un icono encarnado que todos habríamos de reverenciar. Te mintió el milagro. Un símbolo en el que toda nuestra fe, súplicas y esperanzas se unieran en su comunión, para así poder hacer expandir su disminuido, casi extinto, poderío. Paloma, que del azabache tomáis el color, abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Vamos, que quedan 3. ¿Qué carajo? ¿Salió del agua esta catedral? What the fuck? La antigua catedral ha emergido del oscuro mar tintado. Nunca creí que pudiera ver esto con mis ojos vidriosos. ¿Por qué el milagro ha esperado hasta ahora para hacerla emerger? Eso es lo que todos nos preguntamos. Acércate, Don, acércate. Desprovisto de dominio suficiente, el milagro fallaba en sus empeños de encarnarse, manifestándose únicamente en forma de enfermedad, deformidad y dolor. Propagaba más y más sus aberraciones, como llagas en una piel enferma, en cuantiosos lugares y en inocentes cuerpos. Paloma, que del azabache tomáis el color, abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Listo, tercer paloma.
Estamos como queremos, gente. Bien chelos. Uy, ahí. Una catedral invertida. Deteneos. El derrumbamiento de este sacro lugar es inminente. Y ya apenas me quedan fuerzas para sostener la entrada a nuestra capilla. Mi nombre es Régula, y este engrandecido cuerpo ante vos no es más que el castigo por un gran pecado que cometí en el pasado. El milagro es justo y me concedió vigor para sostener este umbral. No obstante, tras interminables esfuerzos, lo siento menguar lentamente. Cada temblor hunde más estas inmisericordes rocas en mi carne. Si mis brazos cedieran al peso, el santuario quedará sepultado y la santa no podrá ser venerada nunca más. Por piedad, atended a mi súplica. Entre estos estremecimientos pude oír el derrumbe de unas paredes del interior de la capilla. Estoy segura de que un pasaje al interior del santuario se ha abierto desde algún lugar de este laberinto. Os imploro encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Okidoki. Una sola paloma más. De un inocente lanzada al cielo, en busca de un atisbo de esperanza ante tanta desolación. No bastó nada más para que, tras grandes nubes que tornaban el atardecer en carmesí, se moldeara del propio aire la forma de un corazón. Picado el milagro, Oh, inocente visión. Hicisteis verdadero el espejismo, apoyándoos en la fe pura. Fue entonces cuando el milagro obtuvo su última oportunidad. Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. Desbloqueamos nueva zona. Y nos queda una sola paloma, gente. Una sola. Penitente, salís de la torre que se ha creído cercenada desde siempre. Mas unos pocos sabemos que en realidad fue el milagro quien la clavó profunda boca abajo. Penitente en la amargura. He aquí la venganza del doloroso. Mi nombre es Cesario. Por pedir que hiciera manar leche de este pecho robado. Por rogar alimento para este mío hijo. La cruel gracia se ha manifestado. Todavía puedo oír su dulce voz en el eco que busca salida dentro de las paredes de la acera. En esta tierra, el ruego se vuelve castigo. Y el castigo mismo se vuelve santo y puro. Ya no hay perdón para mí. Mas quizás exista para mi hijo. Encontrad las semillas de cera y plantadlas ante mí. Encontré varias. En esos hoyos brotarán las hermanas que velarán por mi retoño mientras marcho donde quiera llevarme la voluntad del milagro. Por cada semilla, una hermana de cera vendrá.
Invocadlas todas para que se apiaden de mi hijo. Por cada semilla, invocadlas todas. Creo que eran 3. Por cada semilla, una hermana de cera vendrá. Invocadlas todas para que se apiaden de mi hijo. Vamos a hablar con este güey. Pronto este sarcófago de cristal se abrirá. La reliquia de mi lengua incorrupta y sus secretos ahora serán vuestros. Así pues, esta sombra nada más puede daros. Marcho ahora a aquel lugar que está entre la luz y ninguna parte. Nos vimos entonces, perrín. Esta será nuestra despedida. Bueno. Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. El corazón descendido acorta irrefrenablemente el tiempo de descanso entre sus estruendosos latidos y nos anuncia así el inminente nacimiento del nuevo hijo. Apurad vuestros pasos hasta su encuentro, penitente. Sí, cualquier día. Pues soy Vamos a ver si le podremos reventar el hocico, manes. ¡Seréis el último! Listo. Y ahora sí, gente, ahora se viene lo chido. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Sí, cualquier día, gato. Mi penitencia aún no ha terminado. Me imagino. Yo te voy a enseñar, Gil. ¡Sí, tomá, Evigato! Te la dimos en toda la trucha, Evigato. En toda la trucha. Tomá, Gil. Tu penitencia terminó acá. Yo le puse fin. ¡Sí! No, el hijo del milagro nació. Madre de Dios. Chingawats. Todo sirve, todo suma. El recuerdo de Crisanta, sí, por favor, pobre Crisanta. Anunciada. El hijo ha nacido. Yo se la voy a dar al hijo. Las nubes se abren ante vos y derraman lágrimas carmesí. Comienza así la obra del alto dramaturgo. Es clave la hidratación, gente. Cuiden sus riñones. Y ahí viene. Voluntad superior, padres incorpóreos e inescrutables, soy el heredero de vuestra luz, la devoción misma, encarnada en piel y dorada filigrana. Vuestra obra magna. ¿Por qué? Pese a ser coronado con vuestra gloria, censuráis mi presencia junto a vosotros.
¿Qué es esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento? Son las mismas nubes granate que anunciaron mi bienvenida, el grave presagio de vuestra contestación. Si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria, que así sea. Cuando quieras, Cato. Ahora lo comprendo. Y por ello os doy gracias. Este dolor es mi sacramento bautismal, que nos reunirá en comunión para consumarlo, en el que naceremos como un nuevo símbolo encarnado, colmado de devociones. El comienzo de una nueva era para el milagro. El segundo salmo. Se logró. A mis ruegos respondéis con dolor. Dolor en el corazón, mas vuestro mismo corazón tengo. Vuestro legado no es otro que mi castigo. Y yo moriré. Moriré reconciliado con el misterio de haber nacido. La devoción de tantos se hizo carne y sintió dolor. Esa aflicción llega a su fin, pues el icono cae y con él los designios y la caprichosa voluntad del milagro. Jódeme, ¿que se lo llevan? Y vos ascenderéis en cuerpo y alma. No, se lo llevan al cielo. Atravesando reinos soñados, hasta el más santo de los lugares, cuna de todas las bendiciones, al amparo de nuestras miradas. El eterno, donde los quedaréis cálices, plasmado anunciada, en el lienzo de la luz y el tiempo. El Padre y la Madre. La penitencia ha terminado. Ha terminado. Tremendo juego. Blasphemous 2, gente. Para todos ustedes, acá lo tienen. Blasphemous 2. Finalizamos esta gran obra. Gracias a todos por la suscripción, por el like, por el cariño al canal. Y nada, si te gustó el video de hoy, comentáselo a tu perro. Gente, nos vemos. Chau, chau.